Vivimos en una época de numerosas e intensas preocupaciones morales, y entre ellas sobresalen las concernientes a los derechos humanos. Esto no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, tanto en las organizaciones sociales más primitivas como en las civilizaciones más esplendorosas, las que hoy consideramos violaciones a los derechos humanos eran hechos corrientes. La conciencia universal por los derechos de las personas despierta, crece y se consolida en unos 400 años, un periodo breve desde la perspectiva de la especie. Las atroces violaciones a los derechos cometidas en este ciclo, defendidas con ideologías diversas, impulsaron dos movimientos internacionales de protección de los derechos de las personas. En primer lugar, el movimiento de protección de los derechos de las minorías, plasmado en los Tratados de Versalles de 1918 y 1919, y administrado por la Sociedad de las Naciones. La utilización retórica de los derechos de las minorías por el nazismo a fin de anexar o conquistar territorios con población étnicamente germana dejó a las claras los peligros que encierra una concepción colectivista de los derechos. En segundo lugar, el genocidio, las torturas y otros actos de barbarie cometidos por el régimen nazi dieron lugar, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, al movimiento de derechos humanos, que representa un masivo esfuerzo de reconocimiento y protección de principios étnicos fundamentales por medio de un régimen jurídico internacional. La expresión derechos humanos aparece por primera vez en el derecho internacional en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que faculta al Consejo Económico y Social a establecer comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos. Esta cláusula dio lugar a la creación de la Comisión de Derechos Humanos. El documento fundador del movimiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo primero establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El movimiento por los derechos humanos, que surge a escala internacional luego de la Segunda Guerra Mundial, es una respuesta al horror del Holocausto. El autoritarismo político y la discriminación racial y étnica, así como la libertad de culto y el principio de tolerancia, emergieron de las guerras de religión europeas y sus trágicas consecuencias. El movimiento por los derechos humanos es un resultado del exterminio de millones de seres humanos perpetrado entre los años 1939 y 1945. La clásica filosofía de los derechos naturales que se desarrolló a lo largo de los siglos de pensamiento jurídico y político estaba ahí, a mano, como hecha a la medida para contrarrestar el moderno potencial de patología política. Tan solo fue necesario sustituir la palabra naturales por humanos, para despojar al concepto de sus connotaciones metafísicas y facilitar su aceptación por regímenes políticos de diversas inspiraciones filosóficas. La expresión derechos morales fue usada por John Stuart Mill y consolidada por Hart. Bentham negaba la posibilidad de entender los derechos fuera de contextos legales. Evocando la postura positivista de Bentham, dos filósofos del derecho argentino afirman que la teoría de los derechos humanos está comprometida con una metafísica innecesaria para fines descriptivos o explicativos. Bernengo sostiene que la existencia de derechos subjetivos en cierto sistema normativo es un derecho institucional contingente, en tanto que si se verifica en ciertos órdenes jurídicos positivos, no se puede presuponer su existencia en todo código moral, más aún cuando hoy en día la moral no tiene existencia institucional. Análogamente, Bulgin observa que, no habiendo derecho natural, entendido como un sistema moral universalmente válido,
No hay derechos humanos como derechos morales. Los derechos humanos recién adquieren existencia tangible cuando se positivizan y, cuando ello ocurre, ya no son derechos morales, sino derechos humanos jurídicos. Robert Alexy explica que los derechos humanos han sido cuestionados mediante la crítica de que estos son un producto de la historia occidental que pretende imponerse al resto de las culturas. Sin embargo, la filosofía ha intentado demostrar que se basan en necesidades humanas presentes en todas las sociedades. Se ha intentado fundamentarlos de un modo tal que resulte válido para cualquier contexto histórico o cultural. Alexy repasa las principales fundamentaciones filosóficas que se han realizado. La primera de ellas es la fundamentación religiosa, que considera que los derechos están dados por una autoridad trascendente. Si los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, han de poseer necesariamente valor y dignidad. El problema de una fundamentación de este tipo es que está condicionada al hecho de profesar una creencia religiosa. El iusnaturalismo de Tomás de Aquino ejemplificaría un punto de vista como este. Un segundo modelo de fundamentación es el biológico, que considera que la moral es una exigencia de la naturaleza, dado que maximiza las posibilidades de supervivencia. El principal inconveniente de este modelo es que está condicionado a que la observación de hechos naturales valide la hipótesis de que en todos los casos es preferible para la supervivencia el comportamiento moral que el inmoral. Sin embargo, la naturaleza podría validar hipótesis muy variadas acerca de las conductas y la supervivencia. La tesis del derecho natural mínimo de Hart sería un ejemplo de esta aproximación. Hart señaló en este sentido que en la medicina decimos que la función del corazón es hacer circular la sangre, pero no decimos que la función del crecimiento canceroso es causar la muerte. Aquí se ve cómo naturalizamos un fin que consideramos deseable. Lo que da sentido a este modo de expresarnos es el presupuesto táctico de que el fin propio del ser humano es la supervivencia, y ello reposa en el hecho contingente de que la mayor parte de seres humanos durante la mayor parte del tiempo desean seguir viviendo. Las acciones que consideramos naturalmente buenas son las que sirven para seguir viviendo. Las nociones de necesidad humana, de daño y de la función de los órganos corporales descansan sobre este hecho simple. Por cierto, si nos detenemos aquí, en la supervivencia como finalidad, tendremos una versión muy atenuada del derecho natural, porque los expositores clásicos de este enfoque consideraron la supervivencia simplemente como el estrato más bajo de un concepto mucho más complejo, y también discutible, del fin de las personas. Un tercer tipo de fundamentación, la intuicionista, es el que sostiene que todo el mundo siente en su fuero interno que existen unas características universales de la vida digna y que hay límites que no se pueden traspasar. El problema de este modelo, sostiene Alexy, es que se puede sostener que lo que se presume evidente no lo es en realidad. Acusa a este modelo de emotivista.